El ahorro de los privados más el ahorro público constituyen el ahorro nacional. Este último, más el ahorro externo, conforman el ahorro total con que la economía financia la inversión. En esta clase analizaremos el comportamiento del ahorro de dos agentes importantes, el gobierno y el sector externo. El gobierno es un agente económico que provee bienes y servicios públicos y distribuye ingresos de un grupo de individuos a otro. Estas actividades requieren ser financiadas y las fuentes disponibles para ello son los impuestos, emisión de deuda y emisión de dinero, que es un impuesto a inflación. En Chile no existe la posibilidad de financiar el déficit fiscal con impuesto a inflación, ya que el Banco Central, por ley, no puede prestar dinero al fisco. Los impuestos que el gobierno cobra se dividen en impuestos directos e indirectos. Los primeros dependen del nivel de ingreso de las personas o las empresas, lo que se conoce como impuesto a la renta. Los segundos son constituidos por impuestos específicos a los productos, como el IVA y otros. Al igual que cualquier agente en la economía, el gobierno enfrenta una restricción en su presupuesto. Cada año debe solventar sus gastos, transferencias, inversiones y pagos de intereses de la deuda. Esto es financiado con impuestos y con emisiones de nueva deuda. La deuda puede disminuir de un periodo a otro en caso de que la recaudación vía impuestos supere el gasto más los intereses. El superávit fiscal primario se define como la recaudación tributaria menos todos los gastos de gobierno, transferencias e inversiones, excluyendo el pago de intereses. Si un gobierno tiene un stock de deuda, necesita generar un superávit primario a lo largo de los años, de forma tal que el valor presente de todos esos superávit primarios sea igual a la deuda más sus intereses. Esto es la restricción intertemporal del gobierno. El ciclo económico juega un papel importante en las finanzas públicas. En épocas recesivas o de menos actividad económica, la recaudación fiscal disminuye, lo que lleva a generar déficit fiscal. Al contrario, en épocas de auge, la recaudación aumenta y se tiende a tener superávit fiscal. Esto cambia si el gobierno aumenta el gasto debido a la mayor recaudación, lo que convierte a la política fiscal en procíclica. En los últimos 20 años, un número creciente de países en el mundo han ido adoptando reglas fiscales, que se definen como una restricción permanente sobre la política fiscal a través de un límite numérico al endeudamiento, déficit, etc. La regla fiscal chilena se basa en elegir un balance estructural de un cierto porcentaje del PIB. Este consiste básicamente en estimar los ingresos del fisco cuando la economía se encuentra en su nivel de largo plazo. De esta forma, si los ingresos corrientes son mayores que los estructurales, una parte o su totalidad, dependiendo de la regla, debiesen ser ahorrados. En otras palabras, este ingreso estructural estimado define las posibilidades de gasto que tiene el fisco. Cuando los países gastan más allá de su ingreso, requieren ser financiados por el ahorro del resto del mundo y viceversa. En la figura se observa cómo las economías avanzadas durante la última década han sido financiadas por los países del Asia emergente y el último tiempo también por Latinoamérica. Note que son cifras en porcentaje del PIB, por tanto, un 1% de las economías avanzadas es una cantidad en dólares mucho mayor que el 1% de las economías en desarrollo. La cuenta corriente es la parte de la balanza de pagos que registra el comercio internacional de bienes y servicios. Es equivalente a la balanza comercial más la balanza de servicios más el pago neto recibido por los factores nacionales. Estos pagos a factores están compuestos principalmente por pagos de intereses de deuda o préstamos y por la repatriación de utilidades de firmas nacionales desde el extranjero, menos las utilidades obtenidas por empresas extranjeras en Chile. El exceso de gasto sobre el producto se refleja en que las importaciones de bienes y servicios del país serán superiores a las exportaciones, lo que se traduce en un déficit de cuenta corriente. Por lo tanto, el déficit en cuenta corriente constituye el ahorro externo. Cuando una economía invierte más que su ahorro nacional, debe ser financiado por el resto del mundo, con lo cual adquiere un pasivo externo. A la inversa, cuando el ahorro nacional es mayor que la inversión, ese exceso de ahorro se canaliza hacia el exterior y la economía acumula activos externos. Así, un país es igual que una familia, puede gastar más que su ingreso, endeudándose o desahorrando, lo cual es sostenible si genera ingresos mayor que el gasto para así poder pagar la deuda. El déficit en cuenta corriente es análogo al fiscal o al familiar y debe ser corregido en el tiempo.